Hola a todos, nos encontramos nuevamente. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Barroso y vamos a desarrollar el segundo módulo de la materia Dirección General. En el primer módulo, como recuerdan, trabajamos sobre la esencia de la estrategia, la medición de la estrategia a través de una herramienta que era el cuadro de mando integral. En este segundo módulo vamos a trabajar sobre la toma de decisiones. Simon dice que la esencia de la tarea de administración es la toma de decisiones. Y Peter Drucker dice al administrador se le paga, se lo remunera por las decisiones que toma. Por lo tanto, saber tomar decisiones es una competencia fundamental de un buen administrador, de un buen gerente, de un buen director general. No tanto se mide cuáles son los resultados de la decisión, sino cuál es el procedimiento que se aplica para tomar esa decisión. Y en eso nos vamos a enfocar. Vamos a ver en este módulo una herramienta, ¿sí? Un procedimiento que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. La toma de decisiones digamos, el concepto de tomar decisiones no es un único paso. Tomar decisiones tiene que ver con, digamos, definir la información, tener en cuenta cuáles son los aspectos que se deben definir para tomar las alternativas a elegir. Y finalmente de esas alternativas se elegirá la mejor y eso es tomar la decisión. Por lo tanto, es todo un proceso. Nosotros vamos a basarnos, por lo tanto, en un método, un procedimiento que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Si nosotros vemos el esquema conceptual de este módulo, vamos a tener en cuenta una herramienta que se llama el método PROACT, que ya lo vamos a explicar, y que tiene evidentemente está compuesto por es un acrónimo de las primeras letras de los siguientes aspectos: del problema, de los objetivos, de las alternativas, de las consecuencias y de las transacciones. Estos 5 elementos son parte del método PROACT y además 3 elementos más que son la incertidumbre, la tolerancia al riesgo y las decisiones vinculadas. A continuación veremos los conceptos teóricos clave que desarrollaremos en este módulo. Este método PROACT, que evidentemente está formado, dijimos, por el problema, los objetivos, las alternativas, las consecuencias y las transacciones. Estos primeros 5 elementos, una vez que uno los va resolviendo, permiten tomar decisiones en condiciones sin incertidumbre. Es decir, ¿qué es sin incertidumbre? Cuando disponemos de la información suficiente como para poder elaborar las alternativas sin problemas. Sin embargo, esto no suele suceder siempre. Hay situaciones, o en general ocurre, que aparece la incertidumbre. Entonces, cuando hay incertidumbre o cuando aparece el riesgo como una cuestión también asociada a la toma de decisiones, y cuando aparecen también otras decisiones que hay que tomar cuando uno toma decisiones, es decir, lo que se llaman decisiones vinculadas, estos otros 3 elementos que son parte del método PROACT permiten resolver situaciones donde hay que tomar decisiones con incertidumbre. Entonces, como vemos, este método es completo porque permite resolver ambos, digamos, varios tipos de decisiones, sin incertidumbre y con incertidumbre. Para resolver las situaciones sin incertidumbre, es decir, el método PROACT en su primera parte, utilizamos una herramienta que se llama el cuadro de consecuencias, que es una matriz donde ponemos en las filas los objetivos y en las columnas las alternativas. Como la información la disponemos, con esa información llenamos, completamos el cuadro, ahí serían las consecuencias, y luego vamos a utilizar, digamos, métodos como es el de alternativas dominadas o el de permutas compensatorias, que nos va a permitir justamente seleccionar la alternativa más conveniente. Cuando aparece la incertidumbre, o sea, para resolver decisiones con incertidumbre, utilizamos una herramienta que se llama el árbol de decisiones.
en donde la incertidumbre se ve representada por la probabilidad de ocurrencia. Acá ya no tenemos la información completa, sino que evidentemente necesitamos asociar o asignar una probabilidad, digamos, de que ocurra una determinada situación, una determinada consecuencia. Es por eso que este método se utiliza, por lo tanto, en este tipo de situaciones. ¿Cuándo es una decisión sin incertidumbre? Bueno, por ejemplo, para una empresa puede ser la selección o la elección de un departamento, de una oficina en algún lugar determinado, de una sucursal, o la compra de una máquina. ¿Por qué una decisión sin incertidumbre? Porque nosotros podemos elaborar tranquilamente, tener las alternativas, los distintos proveedores, y la información la disponemos, no hay incertidumbre asociada. Es fácil, digamos, armar, digamos, por lo tanto, un cuadro donde podamos, en base a eso, elegir y seleccionar cuál es la alternativa más conveniente. El cuadro de consecuencias nos ayuda muchísimo a resolver este tipo de problemas. ¿Cuándo hay una decisión con incertidumbre? Y, por ejemplo, cuando tenemos que entrar en un nuevo mercado, acá hay o lanzar un nuevo producto al mercado. Hay una incertidumbre, no sabemos cómo nos va a ir. Hasta que no lo implementemos, hasta que no lo lancemos, hasta que el producto no esté en el mercado, no sabemos cómo nos va a ir. ¿Y cómo hacemos para poder asignarle recursos? Y bueno, va a estar en función de algún estudio de mercado que nos permita ese estudio de mercado asignar una probabilidad de ocurrencia, de que nos vaya bien o nos vaya mal. Uno puede decir, y el estudio me arroja que tengo un 50% de probabilidad de que me vaya bien, o tengo un 40% o un 60%, y en base a eso entonces armamos o trabajamos con el árbol de decisiones. Entonces, para resolver decisiones con incertidumbre utilizamos el árbol de decisiones. Ahora bien, la decisión que obtengamos, tanto del cuadro de consecuencias como del árbol de decisiones, ¿es la decisión correcta? Y es probable que sí o no. ¿De qué va a depender eso? Y la decisión finalmente la toma el decisor, la toma el director general, la toma el gerente, la toma quien de alguna manera tiene la responsabilidad de decidir. Esa decisión es única, es de alguna manera biunívoca, siempre hay una única decisión asociada. No, porque va a depender de cada persona, ¿sí? Va a depender de la tolerancia al riesgo que tenga, va a depender del grado de información que disponga, va a depender de su experiencia, de sus conocimientos. Por lo tanto, y va a depender de un elemento fundamental que es de una cuestión psicológica que tiene que ver con su percepción. La percepción está afectada por sus valores, sus creencias, todo lo que de alguna manera se fue dando a lo largo de su vida y que lo fue formando, le dio su personalidad, y que hay personas que son más audaces, otras que son mucho más conservadoras. Entonces, en la toma de decisiones aparece una componente muy importante que son las trampas psicológicas, o también llamadas sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos o trampas psicológicas son justamente esos elementos que distorsionan la realidad, distorsionan la toma de decisiones y hacen que no todas las personas tomen la misma decisión. Debemos ser conscientes, debemos conocer cuáles son los sesgos cognitivos que existen, las trampas psicológicas que existen, porque eso es lo que nos va a permitir justamente, digamos, aislarlas o por lo menos tomar conciencia de ellas y evitar que podamos tomar una decisión equivocada. Entonces, lo que vamos a ver entonces en la próxima vez que nos encontremos es justamente un caso, una situación problemática que nos va a permitir aplicar estas herramientas. Vamos a ver una situación problemática aplicada a decisiones sin incertidumbre y otras decisiones con incertidumbre. Lo importante, como todo método, es aplicarlo, practicarlo. Úsenlo en la vida diaria, úsenlo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes hacen un cuadro de consecuencias cuando tienen que comprar un auto o elegir un departamento para alquilar o incluso un televisor? Bueno, acostúmbrense a aplicar estas herramientas permanentemente y le va a resultar mucho más fácil luego aplicarlas en la vida profesional. Nos encontramos de nuevo para ahora poder resolver o plantear la situación problemática que nos va a permitir justamente ejercitar lo que vimos en los conceptos anteriores. Vamos a ver una situación problemática, en realidad vamos a ver dos situaciones problemáticas, porque dijimos que íbamos a ver decisiones sin incertidumbre y decisiones con incertidumbre. En la primera situación problemática, que tiene que ver con decisiones sin incertidumbre, le hemos llamado call center sociedad anónima, que es una situación en donde una empresa, un call center,
tiene que elegir o tiene que seleccionar una alternativa para instalar, digamos, una sucursal o una nueva oficina de call center. Y tiene 4 alternativas posibles, que son Córdoba, Mendoza, Rosario o San Luis. Para ello tiene determinada información, como es el equipamiento, que cuenta, digamos, el costo, perdón, del equipamiento que hay para cada una de las ciudades, también la obra civil, es decir, lo que tiene que ver con costos. Esta es una información que, por supuesto, se ha pedido por presupuesto a distintas personas. También, además de la cuestión de costos, hay otros aspectos a tener en cuenta, como son, por ejemplo, la conflictividad laboral, también la disponibilidad de mano de obra, la disponibilidad de servicios que cuenta cada una de estas ciudades y también el tema de la seguridad. Y en base a eso, en el caso, por ejemplo, de Córdoba, vemos que tiene una conflictividad laboral alta, Mendoza tiene una conflictividad laboral baja, Rosario media y San Luis muy baja. ¿En base a qué se asignan estas cuestiones? Bueno, en base a información de los periódicos, a agencias o a consultoras a las cuales se ha consultado. Lo mismo se hace con cada uno de los otros aspectos, disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de servicio. Es decir, le asignamos en este caso un valor cualitativo. No está, digamos, cerrado, esto no quiere decir que no pueda uno fijar otro tipo de pautas, pero esto es lo que disponemos y en base a eso vamos a tratar de tomar la decisión más conveniente. Eso es en el caso de la situación problemática 1, donde tenemos que, por supuesto, resolverlo aplicando un cuadro de consecuencias. En el caso de la situación problemática 2, que es una decisión con incertidumbre, lo hemos llamado Muebles Sociedad Anónima. Esta es una empresa que obviamente se dedica a la fabricación de muebles y que tiene 3 estudios de mercado, uno para Chile, otro Perú y otro Brasil, y quiere ver cuál es la decisión más conveniente o cuál es el mercado más conveniente para poder ingresar. En este caso, como datos, tenemos la probabilidad de demanda alta o de éxito, tanto de Chile como de Perú como de Brasil. En el caso de Chile es del 60%, en el caso de Perú es del 40% y en el caso de Brasil es igual la demanda alta que la baja, o sea, del 50% en cada caso. Otro dato del que disponemos son los beneficios que se esperan en el caso de que el producto sea exitoso, que la demanda sea alta. En el caso de Chile es de $400.000 anuales, en el caso de Perú es de $800.000 anuales con demanda alta, y en el caso de Brasil es de $1 millón anuales con demanda alta. Y también tenemos el dato o la probabilidad o la estimación en caso de que el producto no funcione, que la demanda sea baja, y también en el caso de Chile es de 50.000, en el caso de Perú es de 100.000 y en el caso de Brasil es de 200.000. Y como último dato tenemos la inversión necesaria para ingresar al mercado y tenemos en el caso de Chile $200.000, en el caso de Perú 300.000 y en el caso de Brasil de 600.000. Como condición se espera que la inversión se recupere en el término de un año y además hay un dato adicional que es lo que el empresario estima o que él quiere y él previamente tiene la percepción de que el mercado brasileño es el más conveniente. Lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar un árbol de decisiones para resolver de alguna manera esta situación problemática y luego ver, bueno, cómo coincide o qué finalmente es lo que puede llegar a hacer el empresario. Entonces, las actividades que vamos a resolver son, en el caso de la primera situación de call center, vamos a aplicar, como dijimos, un cuadro de consecuencias y en ese cuadro de consecuencias vamos a determinar qué alternativas se pueden eliminar, con el método de alternativas dominadas. Esa es la actividad número 1. Y la actividad número 2, para el mismo caso de call center, es seleccionar la alternativa más conveniente, pero en este caso teniendo en cuenta que la prioridad es la disponibilidad de mano de obra y de servicios. O sea que de alguna manera vamos a aplicar el método de permutas compensatorias. Como actividad número 3 vamos a la segunda situación problemática, que era la de Muebles Sociedad Anónima, y en ese caso vamos a aplicar un árbol de decisiones y vamos a determinar el valor esperado de cada alternativa y indicar obviamente cuál es la alternativa de mayor valor agregado. Y por último, en el caso de que como es el empresario el que decide exportar a Brasil,
ver a qué trampas psicológicas, digamos, queda o está expuesto o responde esta decisión o esta previa, digamos, percepción del empresario de que Brasil es donde mejor le va a ir. Así que bueno, espero que lo puedan resolver sin inconvenientes y nos estamos viendo luego al regreso de la actividad. Muchas gracias.
Hola de nuevo, vamos a entonces en este momento ver cuáles son las resoluciones de estas situaciones problemáticas. Recordemos en el caso de la primera actividad era establecer un cuadro de consecuencias y eliminar las alternativas por el método de alternativas dominadas. Si nosotros armamos el cuadro de consecuencias, podemos ver en base a los valores o en base a los datos que disponemos, la información que disponemos, que Rosario elimina Córdoba, es decir, Rosario tiene costos más bajos y a la vez tiene situaciones de conflictividad, disponibilidad de mano de obra, etcétera, mejores. Por lo tanto, Rosario elimina Córdoba y a su vez San Luis elimina Mendoza. Entonces, también por la misma situación, por los costos y por las condiciones. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Nos permite reducir la cantidad de alternativas disponibles. Ahora no, en lugar de 4 nos vamos a quedar con 2 y nos vamos a quedar con Rosario y San Luis. Esto nos ayuda, por lo tanto, el método de alternativas dominadas a justamente eliminar las alternativas inferiores. Pero también nos pide, la segunda actividad, es priorizar, una vez para poder quedarnos con una de las dos, priorizar el tema de disponibilidad de mano de obra y de servicios. Entonces, lo que podemos hacer es asignarle valores. Le vamos a poner un valor 1 a la mejor alternativa, y le vamos a poner, digamos, puede ser del 1 al 4, del 1 al 5, del 1 al 3, eso es, digamos, lo elige cada uno, en este caso hemos hecho del 1 al 4, la 4 va a ser la peor. Entonces, como ya hemos eliminado Córdoba y Mendoza, y nos quedaba Rosario y San Luis, lo que vemos es que por ahí, justamente por los valores en que nos da, no podemos eliminar una de las dos. Entonces, pero sí, de alguna manera nosotros priorizamos algún objetivo, como en este caso que estamos priorizando la disponibilidad de mano de obra y de servicio. ¿Qué podemos hacer? Como la diferencia de costo en realidad no es tan importante, podemos soslayar o dejar de lado la disponibilidad, la diferencia de costos y tener en cuenta solamente lo que tenga que ver con disponibilidad de mano de obra y de servicio. Y en ese caso, lo que nos permite hacer, al hacer esta permuta o esta compensación, es priorizar Rosario a San Luis. Es decir, Rosario es una alternativa más conveniente a San Luis y esto nos permite seleccionar Rosario. Entonces, lo que hace el método, al aplicar el método PROACT, en el caso de decisiones sin incertidumbre, es, por un lado, eliminar alternativas por el método de alternativas dominadas y luego, a partir de los objetivos, eliminar objetivos por el método de permutas compensatorias y quedarnos con la alternativa más conveniente. Vamos a ver la resolución 3. En este caso ya pasamos a la otra situación problemática que tiene que ver con la empresa Muebles. Recordemos que eran 3 mercados, Chile, Perú y Brasil, y lo que debemos hacer con los datos que tenemos es calcular los valores esperados. ¿Cómo se calcula el valor esperado? Recordemos que el valor esperado era el producto de la probabilidad por el beneficio, ¿sí? Es la suma algebraica en realidad de la probabilidad por el beneficio para cada una de las alternativas. Como en el caso de Chile teníamos el 60% de probabilidad de demanda alta, 40% de baja, podemos hacer entonces la operación sería 0,6 o el 60% por el beneficio con demanda alta, que es 400.000, más 0,4 por 50.000, menos la inversión inicial, que era 200.000. Eso nos permite calcular entonces el valor esperado de Chile, que es de $60.000. En el caso de Perú, hacemos la misma operación, 0,4 por 800.000 más 0,6 por 100.000, menos la inversión esperada que es 300.000, nos da un valor de 80.000. Y por último, Brasil, que aplicando la fórmula nos da un valor esperado de 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que hemos calculado 3 valores esperados, donde el mayor valor esperado es el que nos va a dar la alternativa que sería la más conveniente. ¿Y cuál es? En este caso es Perú. Fíjense que esto es porque hemos tenido en cuenta que la inversión la tratamos de amortizar en un año. Quizás a largo plazo, si esto se fuera, digamos, extendiendo, por ahí nos va a cambiar el resultado. Pero en este caso, así como está, el resultado nos dice que Perú es la alternativa más conveniente. ¿Esto es necesariamente así? ¿El empresario va a tomar esa decisión? No. ¿Por qué? Porque dijimos que aparecen las trampas psicológicas, ¿sí? O los sesgos cognitivos. ¿Y qué es lo que el empresario a priori está diciendo? Que Brasil es lo más conveniente. Y es probable que a lo mejor, a pesar de que nosotros le digamos, o en base a los resultados, de que Perú era el mercado más conveniente, el empresario finalmente adopte la decisión de ir a Brasil.
¿Y a qué se debe esto? Y bueno, pueden deberse a muchas cosas. En este caso, por ejemplo, una de las trampas psicológicas que está aplicando es la trampa de adivinar lo fortuito. Es decir, es digamos, de alguna manera creemos que la suerte nos va a favorecer en determinada situación, o que lo más conveniente es una alternativa que otra. O también puede ser que esté aplicando la trampa del exceso de confianza. El exceso de confianza es porque a lo mejor es una persona que es muy segura de sí mismo, que siempre está acostumbrada, digamos, a tomar decisiones y de alguna manera le resulta, no requiere o no necesita a lo mejor aplicar un método. ¿Qué conclusión es la que finalmente estamos llegando después de haber visto esta resolución? Estamos viendo que justamente lo importante en la toma de decisiones es el procedimiento. A nosotros, a partir de un procedimiento, le estamos dando un insumo a la dirección para que en base a eso tome la decisión final. No quiere decir que la decisión sea la que va a resultar del procedimiento. Es probable que no, es probable que a lo mejor la empresa tome otra decisión, pero le estamos dando elementos, le estamos dando información, le estamos dando una conclusión que le va a permitir, le va a ser muy útil para la toma de decisiones. De esto se trata justamente este método. Se trata de que sea una facilitación, un aporte para que la decisión finalmente sea la más adecuada. Haciendo una especie de un resumen de lo que hemos visto, hemos planteado dos situaciones problemáticas, una sin incertidumbre y una con incertidumbre. En el primer caso, recordemos de la empresa call center, donde tenía que seleccionar la ubicación de una oficina, y en este caso la información la tenía, y aplicamos los dos métodos, el método de alternativas dominadas y el método de permutas compensatorias. Y en la segunda situación problemática, que era la de muebles, en donde tenía que elegir el mercado más conveniente, en este caso teníamos 3 mercados de exportación, y aplicando el método del árbol de decisiones, pudimos determinar cuál era la que mayor valor esperado daba, que en este caso era Perú, y con eso pudimos digamos, tener los elementos para poder tomar una decisión. Reitero entonces, estas son dos herramientas que pueden ser muy útiles, y siempre aplicando el método que vimos al comienzo, que se llama el método PROACT. Un método donde tenemos la identificación del problema, la determinación de los objetivos, la elaboración de las alternativas, cuáles son las consecuencias que generan esas alternativas y finalmente las transacciones que hay que hacer, porque como ya vimos, los objetivos no se pueden satisfacer todos en forma simultánea, y es por eso que hay que priorizar un objetivo con el otro. Con estos 5 primeros elementos tenemos las decisiones sin incertidumbre, pero luego aparece la incertidumbre, la falta de información, y entonces tenemos otros 3 elementos más: la incertidumbre, la tolerancia al riesgo y las decisiones vinculadas. Y acá, para resolver decisiones con incertidumbre, utilizamos el árbol de decisiones. A continuación vamos a, como siempre, tomar algunos modelos de los ejercicios que ustedes van a resolver en el práctico que tendrán que hacer en su casa. El primer ejercicio, o la primera opción que tenemos, es el siguiente. Dice: en el cuadro de consecuencias de call center, algunas de las alternativas son. Recordemos que un cuadro de consecuencias estaba formado por objetivos y por alternativas. Entonces, los objetivos, ¿sí?, tenían que ver con lo que queremos alcanzar, y las alternativas son las opciones que tenemos para definir. Como call center tenía, recuerden, 4 alternativas, eran Rosario, Córdoba, San Luis y Mendoza. ¿Qué tenemos como opciones? Conflictividad laboral, Córdoba, obra civil, Rosario y equipamiento. ¿Cuáles serán las alternativas? Evidentemente, Córdoba y Rosario. ¿Y qué son conflictividad laboral, obra civil y equipamiento? Los objetivos. La respuesta correcta son, como buscamos alternativas, Córdoba y Rosario. Veamos el segundo ejercicio. Dice: entre los objetivos de call center encontramos los siguientes. Bueno, a diferencia de la otra, donde buscábamos alternativas, en este caso buscamos objetivos, que es lo que queremos alcanzar. Por lo tanto, Córdoba, San Luis, Rosario, Mendoza, que son las alternativas, no irían como respuestas correctas. ¿Y cuáles son las respuestas correctas? Las que tienen que ver con objetivos. Por ejemplo, seguridad y equipamiento.
Recuerden que también había otros objetivos como era disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de servicios. En este caso solamente tenemos seguridad y equipamiento. Y con eso tenemos la respuesta a la pregunta número 2. Y veamos ahora la número 3. Dice, al aplicar el método de alternativas dominadas en la empresa call center, ¿y cuáles son las opciones? Se eliminan las alternativas inferiores, solo debe quedar una alternativa, se ajustan las consecuencias en función de los objetivos, se eliminan los objetivos inferiores, se piensa en un objetivo en función de otro. Recordemos el método de alternativas dominadas. ¿Qué buscaba el método de alternativas dominadas? Buscaba justamente identificar cuáles eran las alternativas inferiores para poder eliminarlas. En este caso, por lo tanto, la respuesta que dice se eliminan las alternativas inferiores sería la opción correcta. ¿Qué otra queda? Solo debe quedar una alternativa. Esta no es correcta, porque a veces en el método de alternativas dominadas podemos quedarnos con 2 o con 3 alternativas. ¿Qué quiere decir? Que esa no es correcta. Luego dice, se ajustan las consecuencias en función de los objetivos. Esto tampoco tiene sentido, porque no es el caso, no se hace eso en el método de las alternativas dominadas. Luego dice, se eliminan los objetivos inferiores. No es el caso del método de alternativas dominadas. ¿Cuándo se eliminan los objetivos inferiores? Tampoco es el objetivo inferior, pero en todo caso se elimina el objetivo en el caso del método de permutas compensatorias. Y por último, se piensa en un objetivo en función de otro, tampoco es como respuesta correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Muy bien, de esta manera, acá hemos tenido 3 modelos, 3 ejercicios de lo que finalmente va a ser similar a lo que va a ser el práctico. No creo que tengan dificultades, haciendo una buena revisión de las lecturas y teniendo en cuenta lo que ya vimos en la teleclase, creo que no van a tener inconveniente en poder resolverlo. Y como digo, si ustedes se acostumbran a aplicar este método, tanto el cuadro de consecuencia o el árbol de decisiones, realmente van a poder resolver decisiones importantes, porque evidentemente se justifica aplicar algunos de estos métodos cuando la decisión vale la pena, cuando la decisión es importante y cuando los resultados son estratégicos, ¿no? Finalmente, como cierre de este módulo, el módulo 2, que tiene que ver con toma de decisiones, vamos a hacer un repaso entonces de lo que vimos. Dijimos que lo más importante del módulo es lo que se conocía como el método PROACT, que es un método que se desarrolló, digamos, fundamentalmente para poder resolver todo tipo de decisiones. ¿Y por qué PROACT? Porque es una especie de mnemotecnia para acordarnos de lo proactivo, porque para poder tomar una decisión hay que ser proactivo. Entonces, cuando ustedes quieran recordar en qué se va a hacer el método, acuérdense de proactivo. ¿Y qué es PROACT? Y bueno, son las primeras letras de cada uno de los elementos que intervienen. PR, que tiene que ver con problema, la O, que tiene que ver con objetivos, la A, que tiene que ver con alternativas, C, consecuencias, y T, transacciones. Con estas primeras eran decisiones sin incertidumbre. Luego aparece la incertidumbre, entonces tenemos la incertidumbre, la tolerancia al riesgo y las decisiones vinculadas. ¿Qué método aplicamos en el caso de decisiones con incertidumbre? Bien, decisiones, el método del árbol de decisiones. Entonces el árbol de decisiones es un método donde necesitamos un poquito más de elementos, necesitamos la probabilidad. ¿Cómo se calcula, cómo se determina la probabilidad? Y bueno, eso lo ven en estadística, pero la probabilidad se hace en base a toma de muestras. Hay que tomar permanentemente información para poder establecer una probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Y acá hace falta hacer estudio de mercado, de investigación, observación. Entonces, a partir de estos elementos, podemos aplicar o uno u otro de acuerdo a cada caso. ¿Cuáles son, por lo tanto, entonces, los conceptos fundamentales que vimos a lo largo del módulo? Bueno, en primer lugar, dijimos la aplicación del método PROACT, que era el que vimos recién. Luego, la herramienta que permitía resolver decisiones sin incertidumbre, que era el cuadro de consecuencias. Luego vimos la herramienta para resolver decisiones con incertidumbre, que era el árbol de decisiones. Y por último, aunque lo vimos muy rápido, pero que esto ustedes lo tienen muy bien desarrollado en la lectura, que es el tema de las trampas psicológicas o los sesgos cognitivos. Recordemos que estas trampas son las que juegan una muy mala pasada en la toma de decisiones
tanto individuales como grupales. Las principales trampas que tenían que ver con la trampa del anclaje, la trampa del status quo, vimos en el caso de las situaciones problemáticas que analizamos, el método de adivinar lo fortuito o el exceso de confianza. Es decir, cada una de las trampas de los sesgos cognitivos que ustedes han visto en las lecturas pueden ser aplicadas. Las más importantes en general tienen que ver con las del anclaje, con el status quo, que son justamente situaciones donde nos cuesta cambiar, donde nos cuesta o donde nos quedamos anclados a una determinada información, y esto distorsiona la toma de decisiones. ¿Se pueden evitar las trampas psicológicas? No se pueden evitar, pero sí al menos se puede alertar de su presencia, de la posibilidad de que exista, y en ese caso tenemos que, digamos, sobre todo cuando tomamos decisiones grupales, que son las decisiones más importantes las que más, digamos, conveniente y se sugiere tomar, decisiones en grupo, porque son las que mejores resultados dan, es allí donde hay que alertar al grupo de que este tipo de situaciones pueden darse, de que este tipo de trampas psicológicas o sesgos aparecen, y porque alertándola podemos evitar que puedan distorsionar la toma de decisiones. Espero que les haya resultado de interés el módulo. Realmente, como decía al comienzo, la toma de decisiones es una de las actividades más importantes de un administrador, de un director general, y por lo tanto tenemos que saber cuáles son los principales métodos para poder tomar decisiones adecuadas, y espero que lo que vimos les haya resultado de utilidad. Muchas gracias.